La espiritualidad dejó de ser descenso y pasó a convertirse en escenografía. Ya no importa demasiado la transformación interior ni el trabajo silencioso sobre uno mismo. Importa el gesto reconocible, meditar, vibrar alto, sanar, soltar, hablar de energía, mostrar calma, publicar equilibrio. La espiritualidad contemporánea ya no se vive solamente, se comunica. Ahí aparece el imperativo de la espiritualidad visible, porque la época no tolera demasiado aquello que no puede mostrarse rápidamente. Entonces incluso la búsqueda interior termina absorbida por la lógica de la imagen. La fe se vuelve estética. El lenguaje espiritual empieza a funcionar como marca emocional reconocible. Y lentamente el sujeto aprende a parecer conectado antes incluso de haberse atravesado realmente a sí mismo. Por eso la espiritualidad contemporánea muchas veces elimina justamente aquello que históricamente definía toda experiencia espiritual profunda: el conflicto interior, el descenso, la contradicción, el enfrentamiento con la sombra propia. Todo debe sentirse armónico demasiado rápido. Entonces aparecen fórmulas instantáneas de bienestar emocional, rituales sin sacrificio, sanaciones sin herida, mantras sin transformación real. La espiritualidad deja lentamente de funcionar como búsqueda existencial y empieza a operar como calmante cultural. No se atraviesa el dolor, se lo reformula. Y ahí aparece algo muy contemporáneo. El sujeto ya no intenta comprender verdaderamente su sufrimiento, intenta neutralizarlo rápidamente para volver a funcionar. La paz interior deja de ser consecuencia de un trabajo profundo y se convierte en mandato estético. Hay que estar alineado, en equilibrio, en calma, siempre regulado emocionalmente. Pero una espiritualidad sin descenso no transforma nada, solamente adormece. Porque toda transformación real implica atravesar zonas incómodas de uno mismo. Implica tensión, fractura, ambivalencia, y la época contemporánea desconfía profundamente de cualquier proceso que no pueda resolverse rápidamente en bienestar visible. Entonces, la espiritualidad se convierte muchas veces en anestesia elegante, una forma sofisticada de evitar conflicto real con uno mismo y con el mundo. Todo se comprende demasiado rápido, todo se acepta demasiado fácilmente, todo se suelta antes de haber sido realmente elaborado. Y así la cultura empieza a espiritualizarse mientras se vacía, se ilumina mientras evita, se calma mientras huye. Ahí aparece el siguiente imperativo. El imperativo de la herida. La herida dejó de ser experiencia íntima y pasó a convertirse en capital simbólico. Ya no se atraviesa silenciosamente, se exhibe. El dolor contemporáneo necesita volverse visible para adquirir legitimidad social. No importa solamente lo que dolió, importa cómo puede narrarse, mostrarse y transformarse en autoridad moral. Por eso la herida deja lentamente de buscar reparación profunda y empieza a funcionar como identidad estable. El sujeto contemporáneo aprende rápidamente que el sufrimiento otorga posición simbólica. Quien está herido habla desde un lugar protegido. Quien no exhibe alguna forma visible de daño empieza lentamente a resultar sospechoso, superficial o moralmente ilegible. Y ahí ocurre una inversión muy fuerte. El dolor ya no se trabaja para salir de él, se conserva, porque la herida produce pertenencia, legitimidad y posición dentro de una cultura organizada alrededor de la sensibilidad permanente. Sanar demasiado podría incluso percibirse como pérdida de identidad, como traición al lugar conquistado a través del sufrimiento. Entonces la herida necesita permanecer activa, visible, narrable, siempre disponible para explicar el presente, y así el sujeto deja lentamente de tener una herida. Empieza a ser la herida, la convierte en relato central de sí mismo, en bandera, en explicación totalizante. Todo empieza a organizarse alrededor del daño recibido. El enemigo queda definido, la sensibilidad queda estructurada, la identidad adquiere consistencia alrededor del dolor. Pero ahí aparece la paradoja devastadora de este imperativo. Una cultura organizada completamente alrededor de la herida termina quedando detenida dentro del trauma. Porque cuando toda experiencia se interpreta únicamente desde la ofensa, el mundo entero empieza a sentirse amenazante. Todo puede herir, todo puede activar daño, todo debe suavizarse para no producir impacto emocional negativo. Entonces el conflicto deja de ser espacio posible de transformación y se convierte en peligro constante. Y así aparece una sociedad extraña, extremadamente sensible y profundamente paralizada, porque la herida convertida en mandato ya no busca comprensión. Empieza a mandar, define quién puede hablar, quién debe callar, quién merece legitimidad, quién carga culpa.
Y mientras la cultura cree estar protegiendo fragilidad, muchas veces lo que termina construyendo es una subjetividad incapaz de salir verdaderamente del dolor porque el dolor se volvió demasiado valioso para abandonarlo.